Cuando escuché de qué trataba The Ugly Stepsister, ya me estaba preparando un poco para la decepción. No sé si a ustedes también les pasa que oyen de hablar de algún libro, de alguna película, de alguna serie y solo pueden pensar en wow, tiene un increíble concepto, pero ya una vez que ven la película o la serie o leen el libro, solo pueden pensar en todas las cosas que desearían que hubieran hecho diferente, cómo desearían que hubieran empujado más el concepto, que hubieran tomado más ventaja de él. Y la verdad es que eso no pasó con The Ugly Stepsister. Mientras lo estaba viendo, no hubiera cambiado absolutamente nada. Pienso que fue un brillante concepto ejecutado a la perfección, tanto en tema de dirección, de casting, incluso de música, lo cual me sorprendió bastante. Simplemente no hay nada que cambiaría en esta película y por eso quería hacer un video hablando de ella. La manera en la que mejor puedo describir la satisfacción que me dio ver la película es como cuando ves alguna historia y quieres un fanfic que realmente expanda en todos los temas que piensas que se pudieron haber tocado y que los autores no vieron. Y de repente lo encuentras, está completo, está bien escrito y es todo lo que siempre quisiste. Siento que esa es la satisfacción que sentí al terminar de ver The Ugly Stepsister y darme cuenta que es todo lo que siempre quise en una historia de Cenicienta. Y es que especialmente cuando estamos hablando de un remake, al menos yo cuando hablan de horror normalmente me imagino algo como lo de Winnie the Pooh, donde es algo simplemente oscuro y grotesco por el simple hecho de querer tocar al morbo de la gente. Pero no, The Ugly Stepsister sí es una película de body horror, sí es grotesca, pero nunca sentí que nada fuera gratuito, siempre sentí que todo tenía un propósito. También otro problema que noto con muchos remakes es que intentan hacer que todo sea más oscuro, sin embargo no más profundo. Veo que muchas compañías toman conceptos o historias antiguas, pero a la hora de que dicen que quieren hacerla enfocada en adultos, uno pensaría que quieren tomar temas maduros que tal vez se tocaron muy superficialmente en las historias que estaban dirigidas hacia niños y esta vez expandir sobre ellos. Pero eso es lo que pasa, pues realmente no, realmente lo que hacen es tomar el concepto original y agregar historias nuevas que no tienen nada que ver con la historia, que no nos interesan, que realmente no profundizan en el tema inicial de la historia y que realmente simplemente añaden tramas porque sí. Esto no es lo que pasa con The Ugly Stepsister. Realmente se siente como que tomaron este cuento por una razón. Había un mensaje, una historia que se quería contar y tenía que ser a través de los ojos de la historia de Cenicienta. No simplemente se tomó gratuitamente. This is a strong concept. You know, it's Right. personal for me. It's something I feel I can say something on. But also as a big, especially body horror fan, Yeah. I was like, this is my body horror movie bet the I very love first it. time. Yeah. Y es que contra todo pronóstico es una historia que sigue muy al pie de la letra el cuento original, más incluso que la versión clásica de Disney. Primero pasaré a la parte que no tiene spoilers para intentarlos convencer de ver la película para que luego puedan volver a este video y ver la parte que sí tiene spoilers, porque la verdad es que es una película que vale muchísimo la pena, es de lo mejor que he visto este año y yo creo que se convirtió en una de mis películas favoritas de la vida en general. En esta adaptación, Cenicienta tiene el nombre de Agnes y sus dos hermanastras son Alma, que es la menor, y Elvira, que es la protagonista de esta historia. El cuento inicia cuando la madre de Elvira y el padre de Agnes se casan, pero así como lo dicta el cuento, el padre muere y deja a la familia en una situación bastante precaria en cuanto a temas económicos. La familia está bastante desesperada por encontrar una salida de esta situación. Sin embargo, cuando el príncipe anuncia que tendrá un baile en el cual anunciará quién será su futura esposa, esto parece la solución más lógica a los problemas económicos de la familia. Elvira, que ha leído los libros de poesía del príncipe Julian y lo idealiza a tal punto que ya desea casarse con él, le dice a su madre que ella podría casarse. Sin embargo, su madre, viendo que Elvira no cumple con los estándares de belleza y sobre todo que es menos hermosa que su hermana Agnes, decide someter a Elvira a varias cirugías estéticas bastante barbáricas, dolorosas y que obviamente afectan bastante cómo se ve Elvira. Y aquí es donde inicia el body horror y este es una transformación de destrucción sobre su persona. Seguramente ya han visto varias películas en las cuales tenemos estas escenas de transformación en donde la persona se vuelve más convencionalmente atractiva, ya sea a través de cambios de ropa, de cabello,
A veces cambios un poco más drásticos, a veces un poco más leves, pero siempre se ve como algo deseable. Todos deberíamos querer tener este tipo de transformación hacia la belleza. Sin embargo, aquí esa transformación es el horror. Esa transformación es la destrucción, no solo del cuerpo, sino también de nuestra percepción de nosotras mismas. Siento que para este tipo de películas que tienen como foco querer visibilizar las experiencias de las mujeres, es de suma importancia no villanizar a ninguna. Y estuve bastante contenta al ver que simplemente por el hecho de que fuera la película de la hermanastra, la película no intentó ni villanizar a Cenicienta ni hacer a la hermanastra lucir como una santa. And I think that's what's amazing is that Emilia allows kind of every character to show their humanity in some ways, and that even though the story is about the stepsister, Cinderella's for the first time, I feel like, allowed to be a real person. Ambas son mujeres bastante complejas con sus propias aspiraciones y con sus propios defectos, que conforme pasa la película van cayendo en la desesperación. Y eso no solo es cosas de ellas dos, sino de todas las mujeres que podemos ver en esta película. Cenicienta no es la villana de la historia de Elvira solo para hacer a Elvira lucir bien. No necesitamos que Cenicienta sea una villana para poder sentir simpatía por Elvira. Sin embargo, tampoco pinta a Cenicienta como esta dulce princesa que es tan buena y tan perfecta y prácticamente un ángel. Ella tiene resentimiento, ella puede ser consumida por el dolor, por el duelo, puede ser cruel, sí, pero tampoco irrazonable. La película trata lo que es el privilegio de ser bonita, el pre-privilege. Cenicienta lo tiene, lo usa y puede tomar ventaja de ello. Y claro que esto cala, claro que esto duele de ver, pero es su realidad, es como ella ha crecido y es la herramienta que ella siente que tiene para escapar de la situación en donde esté, que conforme pasa la película se vuelve más precaria mientras se convierte en la sirvienta de su propia casa. Porque a pesar de que Cenicienta tiene el privilegio de ser bonita, de estar en los estándares de belleza, a final de cuentas sigue siendo una mujer en este cuento. Y las mujeres pues no están en una situación en la que ellas pueden tener verdadero poder. El poder solo lo tienen los hombres, el príncipe. Y es que eso es lo brillante de esta película, que en lugar de querer fabricar artificialmente a un villano, señala al autor, a quién lo escribió, quién escribió esta historia, quién forzó a estas mujeres en estar en esta situación, en este cuento. Incluso la madrastra, quien argumentaría que es lo más cercano que tenemos a un villano aparte de pues el patriarcado, realiza muchas acciones injustificables y muchas acciones que son horríficas porque las realiza en contra de su propia hija. Y sin embargo puedo entenderlo por la desesperación económica en la que se encuentra al inicio de esta película. Y es por eso que aprecio tanto el cómo se ve a los hombres desde las películas que tienen de perspectiva y prioridad a las mujeres y sus vivencias. Esta película no se toca el pecho a la hora de retratar a los hombres y cómo los hombres realmente piensan de las mujeres y cómo especialmente actuaban con ellas en una época en donde esta misoginia podía correr libre. No tenían que restringirse por el miedo a ser percibidos como misóginos. Esa era la norma, eso era lo que ellos tenían como poder, entonces no tenían que hacerle frente a ninguna consecuencia. Los hombres en esta película son asquerosos en la manera en la que visualizan a las mujeres como un objeto para darles placer, para servirles a ellos, y es algo que la película nunca intenta hacer más digerible, nunca intenta hacer como que alguien es la excepción, porque ese no es el punto. En esta película, más que personajes, los hombres representan el poder del patriarcado sobre las decisiones de todas las mujeres, cómo ellos mueven las cuerdas para que estas mujeres se destruyan a sí mismas. Otra brillante decisión de la película es en el tema del casting y a la actriz que castearon para el papel de Elvira. Y es que incluso la directora habla de cómo históricamente el papel de la hermanastra es en donde se pone a las personas que normalmente no tendrían papeles en este tipo de películas. Es donde se muestra a gente de color, a gente gorda, a gente que no cumple con los estándares. En cierta forma incluso las ridiculiza al ponerlas en este papel y es algo que la directora no quería hacer.
sin embargo sí era importante que no cumpliera al 100% con los estándares de belleza, que hubiera una clara distinción entre Elvira y Agnes. Y es por eso que siento que hay algo real y muy crudo en el performance de la actriz y también en las decisiones que se hicieron a la hora de retratarla en pantalla. Hay ligeros detalles que me encantan, que realmente muestran el cuidado que se puso en ver la percepción que ella tiene de sí misma. La escena en la que ella se está viendo en el espejo es frustración en su máxima esplendor. El hecho de que nos hayan dejado ver cómo se exprimía un grano, escenas donde se muestran sus manos y podemos ver la suciedad en sus uñas, o cómo se estaba arrastrando el cuerito alrededor de la piel del dedo, o también en las escenas en las que se muestra su disforia corporal y podemos ver sus lonjas, y es algo que realmente empatiza con todas nosotras y sobre las inseguridades que en algún punto de nuestra vida hemos tenido o que seguimos teniendo. Y es que es muy triste que estos detalles siquiera me hayan llamado la atención, porque son cosas totalmente normales. El vello corporal es normal, las lonjas son normales, tener imperfecciones en la piel, en las uñas, es completamente normal. Y sin embargo, por la forma en la que se retrata a las mujeres en ficción, es una excepción a la norma verlas en pantalla. Que esta película tenga como protagonista a la hermanastra denominada La Fea es sumamente importante, porque como la directora dijo, en este mundo realmente todos somos la hermanastra. Muy pocas podemos identificarnos con Cenicienta. You know, realizing there's only one Cinderella, the rest of us struggling to fit the shoe are stepsisters. Because that's the thing, she was never ugly to begin with. She was never ugly, and thank you for saying that, you know, and what is ugly? You know, Right. this is the questions we want to raise. What is ugly? What is beauty? Hasta aquí voy a dejar la parte sin spoilers. La verdad es que les recomiendo que vayan y vean esta película. Vale muchísimo la pena, visualmente es hermosa, el vestuario es maravilloso, las actuaciones son perfectas y el guión es algo de otro mundo. No podría explicarlo, simplemente tienen que ir a verla y quédense para la escena post créditos. Cuando hablamos de Elvira tenemos que hablar de cómo se percibe a sí misma y cómo llegó a estas conclusiones acerca de su apariencia, porque obviamente su percepción de cómo se ve, que está altamente distorsionada, como vemos en la escena del espejo, viene de cómo la sociedad la ha tratado. Y creo que en cuanto a la familia de Elvira hay una escena muy corta que realmente retrata el cómo cada una de estas mujeres ha sido tratada y percibida en su sociedad. La escena del carruaje es primordial porque ahí podemos ver cómo cada una reacciona hacia la atención masculina y por qué se pueden permitir tener esta actitud. Para la madrastra, esta atención masculina es una herramienta de la que hay que sacar provecho. La espera y sabe cómo utilizarla por su experiencia a lo largo de los años. Está en camino a casarse con un hombre a quien se casó por dinero. Ella está perfectamente familiarizada con lo que estos hombres pueden aportarle a su vida. Ahora, Elvira, que parece bastante emocionada y sorprendida porque este hombre le esté prestando su ayuda en algo tan básico como ayudarla a entrar a un carruaje, nos dice que ella no espera este tipo de actitudes de los hombres, que probablemente no se considera suficiente para tenerlas y que realmente la aprecia y busca este tipo de admiración de ellos. Acepta su mano con gusto y con una sonrisa, mientras que Alma, al ser la menor y todavía no tener ese tipo de presiones, al ser pues una niña, puede permitirse rechazar esta mano, puede permitirse ver la atención que le brindan a su hermana y a su mamá como algo estúpido, algo que ella no necesita, algo que no entiende por qué las mujeres actúan así para con los hombres, porque todavía no necesita de este tipo de poder, todavía no necesita sacar ventaja de él, todavía no ha sido utilizada por ellos. También pienso que en cuanto a Elvira, la película retrata bastante bien los desórdenes alimenticios y la dismorfia corporal. Estas escenas en las que podemos ver el cuerpo de Elvira y cómo se ve con tanto odio en los espejos, cómo intenta hacer dietas y sin embargo al final del día encuentra consuelo en un pan que guardó en su tocador
son algo que las personas que pasamos por desórdenes alimenticios podemos relacionarnos y que sentimos bastante empatía por Elvira en estos momentos. Y es que, por ejemplo, cuando ella se tragó el huevo de gusano para así poder ser más delgada, ella incluso le dice a Alma: una vez que me case con el príncipe, tomaré el antídoto y así ya no tendré que preocuparme. ¿Y cuántas de nosotras no hemos dicho eso? Una vez que alcance mi cuerpo ideal, una vez que alcance mi peso ideal, lo dejaré. Ya volveré a estar sana, porque obviamente es una enfermedad que podemos quitarnos a fuerza de voluntad. Obviamente esto no funciona así y al final es Alma la que físicamente tiene que ponerle el antídoto a Elvira para que deje al gusano. No creo que Elvira por su propia voluntad lo hubiera hecho. También podemos notar que la percepción que Elvira tiene de sí misma y de quién debería convertirse no solo está influenciada por su madre, sino que conforme avanza la historia también por cómo la gente trata a Agnes en comparación con ella. Al principio de la película podemos ver que ella fantasea con su príncipe, sí, y a pesar de que en esta idealización ella tiene una apariencia algo distinta en la forma de su cabello, en sus vestidos, en su maquillaje, realmente sigue siendo ella misma. Pero conforme pasa la historia podemos ver que sus fantasías se va pareciendo cada vez más a Cenicienta. Empieza a vestir sus colores en su imaginación, a tener su cabello rubio, porque claro, toda la película ha visto cómo la gente favorece a Agnes en lugar de a ella. Claro que desea ser igual de bonita para recibir los mismos privilegios. Su papel de ser la hermanastra la va consumiendo cada vez más. Cada vez más de su personalidad, de su percepción de las cosas, son más influidas por Agnes. Literalmente en la invitación que recibe al baile, la nombran como Elvira Stepsister. Agnes tiene bastantes ventajas que Elvira simplemente no tiene. Una de ellas es pues la experiencia que ella tiene con la atención masculina. Tanto por su belleza como su estatus podemos ver que es de nobleza y tenía bastante fortuna en el pasado. Esto se ve cuando en uno de los poemas del príncipe Julian, cuando Elvira le pide a Agnes que lo interprete, Agnes rápidamente ve las insinuaciones sexuales que el poema tiene. Cuando ve que necesita casarse para salir de la situación precaria en la que está, ella apunta directamente al príncipe, no a alguien de la nobleza, no a alguien rico, ella apunta al príncipe. Ella vive con este castillo que puede ver desde su ventana, puede permitirse apuntar así de alto y saber que va a tener éxito en ello, a pesar de que al final de la historia solamente está escapando a una jaula, pues un poco más bonita. Pero es que Agnes no es malvada, no es la villana de esta historia como dije. Y es que desde el principio podemos ver que sí puede defenderse, sí puede decir cosas hirientes. Al principio ella está sumida en su duelo, en su dolor, y obviamente dice cosas un poco pues hirientes para Elvira, pero conforme avanza la historia, Cenicienta nunca fue cruel con Elvira sin justificación. Incluso puedes ver el momento de dolor en el cual Elvira llama a Agnes Cenicienta. La decepción de haber sido llamada así por insulto, porque en este cuento, como en el original, Cenicienta no es un nombre real, es un apodo cruel que le pone su familia. Entonces es donde decide ser un poco cruel y decirle de esta forma despectiva que se le está cayendo el cabello a Elvira. Y es que la relación entre Elvira y Agnes es tan fascinante por lo complicada que es. Es obviamente una relación en la cual hay sentimientos tanto de empatía como de desprecio, sin darse cuenta de que ambas están atrapadas en una situación bastante similar. Al final, en el baile, cuando por fin se ven cara a cara, son un reflejo la una de la otra. Y que el príncipe quiera casarse con la chica que le quede las zapatillas se ve como lo que realmente es, un capricho. Y es que aquí también viene el cómo Elvira y Agnes miran al príncipe, qué significa para cada una de ellas. Porque no es que Elvira esté realmente enamorada del príncipe, ella no lo conoce, está enamorada de esta interpretación que tiene de él a partir de historias que ya vimos que ni siquiera entiende en su totalidad. Pero para Elvira, el príncipe es este ideal del amor, es esta meta final en la que es lo suficientemente bonita para tener una relación ideal como la que leyó en sus cuentos.
a pesar de que ya vio con sus propios ojos que el príncipe es una mala persona, mientras que para Agnes, que es más pragmática, ve al príncipe como una salida económica, como una salida de esta situación abusiva en la que está. Es para ella una historia de supervivencia, necesita del príncipe. Para ella es un escape, una herramienta. Y es muy triste si te pones a pensar en que al final se casó con él. Y no me puedo imaginar una vida feliz al lado de tal hombre. Y ahora hay que hablar del personaje que muchos piensan que es el verdadero príncipe de la historia. Y definitivamente puedo ver por qué, que es Alma, la hermana menor de Elvira, la que al final la salva y con la cual huye lejos de esa casa. Sin embargo, hay que entender algo, y es que Alma puede ser heroica porque es la única que se lo puede permitir. Al principio de la historia, la madre no la considera para casarla. A los ojos de ella todavía no la puede casar porque es todavía una niña, lo cual hace que la escena en la que empieza a sangrar se vuelva más terrorífica, porque puedes ver cómo empieza a ver y a caer en realización de todo lo que va a venir detrás de ella una vez que su madre se entere. Al principio de la película, Alma puede ser condescendiente hacia Elvira y hacia su madre. Puede ver que Elvira quiere hacer una dieta que probablemente fue por órdenes de su madre, como algo estúpido, incluso viéndose algo satisfecha a ella poder comer un platillo completo mientras su hermana solo toma agua con limón. Y una vez que Elvira le presenta la escena de el gusano, ella dice que está mal de la cabeza y que preferiría estar muerta antes que tomarse esa cosa horrible. Sin embargo, Elvira le dice algo bastante cierto, y es que ella solo es una niña. Ella puede decir ahora que ella preferiría morir antes de someterse a todas las cosas a las que Elvira se está sometiendo, pero ella todavía no ha sido forzada a hacerlo. Y es por eso que a partir de la escena en donde ella sangra, podemos ver un cambio gradual, incluso diría que es aquí donde ella empieza a plantearse el huir de esa casa. Puede permitirse ser heroica porque es la menor, y reconocer esto no quita los actos heroicos que ella hizo en la película. Quiero aclarar que el punto de este video obviamente no es defender a la madrastra. Siento que las cosas que hizo fue injustificables hacia con su propia hija, pero tampoco puedo negar que hay razones que hacen a este personaje más complicado que simplemente reducirla a una villana de cuento. Reducirla a simplemente razones egoístas quitaría todo el contexto que tenemos de esta historia, sobre todo el papel de la desesperación económica en la que se encuentra la madrastra al inicio de esta película. Ella aceptó casarse con un hombre que podemos ver que incluso es mayor que ella, simplemente por dinero, por poder mantener a sus 2 hijas y darles un futuro seguro. Y sin embargo se encuentra con tragedia ni siquiera haber pasado su noche de bodas. Su voz se quiebra al explicarle a su hija que no hay manera en que ella pueda volverse a casar, que sus pechos no son atractivos, que no es atractivo que sea mayor, que no es atractivo que ya tenga 2 hijas, que no es tan fácil encontrar a alguien que la quiera, no se siente deseable como para el matrimonio. Y esto es muy cruel si tenemos en cuenta que a lo largo de la película se deja entender que los procedimientos de belleza a los que somete a Elvira fueron pagados no solo con promesas de que al casarse Elvira con el príncipe se les pagaría el doble, sino que también se da a entender que ella pagó con su cuerpo para obtener estos favores de estos hombres, por lo que ella sabe que sí puede obtener sexo y puede obtener favores usando su cuerpo, pero está consciente de que ninguno de ellos la quisiera para casarse con ella, lo cual hace que la escena del baile tenga muchísimo más sentido. Ella, al verse rodeada de estos hombres y ver que todavía es deseable, especialmente para hombres jóvenes, le da una satisfacción que no había tenido en toda la película. La hace volver a sentirse hermosa al tener esta validación externa masculina. A final del día, tanto la madre de Agnes como la madre de Elvira hacen todo para salvar a sus hijas de un destino que parece muy gris. La madrastra ofrece su cuerpo a hombres que probablemente no encuentra deseables con tal de darle una oportunidad a Elvira. Y a su vez, Agnes le ruega a su madre muerta que la salve del destino que tiene su padre, pudriéndose sin ni siquiera poder tener un funeral digno. A final de cuentas, ambas madres hacen lo que pueden por sus hijas, y lamentablemente la mamá de Agnes, que está muerta,
tiene más poder para poder darle a Agnes oportunidades que la madre de Elvira durante toda la película, lo cual a mi parecer es muy triste, pero luego si nos ponemos a pensar, Elvira fue la que tuvo el final más feliz porque al menos no está atada a un hombre que es despreciable. Al final, cuando Alma va a robar las joyas de su madre para poder huir, la madre la ve y sí veo cobardía en el no querer unirse a sus hijas ni pelear por ellas, en ser complaciente con el patriarcado, literalmente pues chupándole el ajá. Sin embargo, a pesar de que veo cobardía, también veo resignación, siento lástima por ella y si no va a luchar por ellas, al menos deja que ellas se vayan de esa casa. Las críticas hacia la industria de la belleza me parece que están especialmente bien realizadas porque podemos sentir lástima por Elvira, por todo lo que está pasando, lo vemos en horror, pero podemos entender por qué siente que las necesita. Y sobre todo veo bastante maligno la forma en la que el doctor habla sobre la apariencia de Elvira. Ni siquiera le ha arreglado la nariz y ya le está sugiriendo que tal vez puede hacerle unas pestañas. Ni siquiera le ha puesto las pestañas y ya le está sugiriendo que podría hacerle unos pechos. Estas son estrategias reales de varios cirujanos plásticos para poder mantener a su clientela dependiente de estas cirugías estéticas. También quiero aprovechar esta parte para hablar de muchos detalles que me parecen simplemente hermosos de los visuales de esta película, y es que realmente esto sí se siente como una fantasía oscura. No se despega de sus raíces como un cuento de hadas. Hay cosas sobrenaturales, a final de cuentas el fantasma de la mamá de Agnes ayuda a que ella vaya al baile. Al final hay una calabaza que se convierte en carruaje. Y sin embargo podemos ver todos estos elementos sobrenaturales de los cuentos de hadas tan entrelazados con los temas reales que intenta hablar la película. Realmente se siente como que la película sabe cuándo puede recurrir a los efectos fantásticos y cuándo necesita tomarse las cosas en serio para poder comunicar el mensaje que quiere. En esta película, los gusanos que se estaban comiendo al padre de Cenicienta son los que arreglan su vestido, que sus zapatos de cuando ella era bebé son las que se transforman en sus zapatillas de cristal. Ya desde el inicio, en la pantalla de créditos, cuando podemos ver cómo está arreglada esta mesa con cosas tan deliciosas, tan bonitas, y sin embargo terminamos viendo el cadáver pudriéndose del padre de Cenicienta. Estos golpes abruptos de realidad, como cuando en medio de una cena el padre de Cenicienta fallece de la nada.